El Templo Bautista Bíblico comparte un mensaje que ha sido estudiado por los pastores de esta institución, conforme a las bases bíblicas. Nuestra única función y deber es compartirle los mensajes que se transmiten a nuestros compañeros en los cultos, por medio de nuestros pastores y líderes espirituales. Hermanos, estamos en un pasaje de la palabra del Señor que normalmente se conoce como la parábola de las 10 vírgenes. Esta es parte de una serie de enseñanzas, hermanos, que Jesús empieza a hacer acerca de lo que será su venida, o en este caso su regreso. Y si usted lee desde versículos anteriores hasta posteriores también, capítulo antes y capítulo después, se va a dar cuenta que el tema simplemente es ese y lo podemos resumir en 4 cosas. Jesús regresará. Hay que entender que su venida es inminente. ¿Qué significa esto? Que no hay señales para saber cuándo será el día de su regreso. Que hay un juicio para aquellos que se queden. Y por último, que tenemos que estar preparados para ese regreso del Señor. Que al final de cuentas es el tema de la parábola que tenemos a continuación. Ahora, no me voy a poner a debatir temas escatológicos, sobre todo en cuanto a los tiempos. Porque muchos se podrían preguntar, bueno, este pasaje ¿a qué momento se refiere? Si es a la segunda venida o si es a lo que se le conoce teológicamente como el traslado o el rapto, que son 2 eventos totalmente diferentes de los cuales la Biblia enseña. No es el punto de Jesucristo realmente tocar cuándo es el tema que está hablando Él o el momento específico, no es lo importante. Recuerden que las parábolas son historias ubicadas en un contexto histórico y cultural del tiempo de Jesús, en la cual con una narración de la vida normal, el Señor trata de dar una explicación espiritual, en este caso hablando del reino de los cielos o el reino de Dios. Si tomamos la parábola literalmente como realmente se tiene que estudiar, entendemos, hermanos, que Jesús tiene en su mente su segundo regreso cuando se va a establecer el reino, y eso lo entendemos perfectamente. Sin embargo, al ser una parábola, eso incluye a lo que es la iglesia, a lo que es los cristianos, y también entonces va incluido lo que es el traslado de la iglesia. En pocas palabras podemos decir, hermanos, que la parábola de las 10 vírgenes es una historia que Jesús cuenta para decirnos una cosa en especial: tienes que estar preparado porque voy a regresar. Así es sencillo, sin meternos en más problemas. Como en toda parábola, hermanos, hay que analizar el contexto histórico y entender la cultura judía para poder saber la enseñanza correcta. Si no tenemos información o entendimiento de lo que es la cultura de aquel tiempo de Cristo, entonces la aplicación espiritual o el principio bíblico será aplicado de manera incorrecta. Si no entendemos exactamente cómo era el desarrollo de lo que vamos a ver a continuación, una boda judía, entonces no podremos tener toda la enseñanza total, hermanos, de lo que es, en este caso, el principio que Cristo quiere enseñar. Entonces, antes de explicar de lleno, versículo por versículo, lo que es esta parábola, quiero explicarle un poquito previo a lo que Jesús estaba explicando aquí, que es cómo se efectuaba una boda en Israel en aquel tiempo. Las bodas, hermanos, para los judíos era el evento social más celebrado, era la fiesta más importante que la sociedad judía, no importaba si eras de pocos recursos o fueras una persona de mucho dinero. La boda en el tiempo de los judíos era el evento social más celebrado. De hecho, los rabinos decían que era correcto detener el estudio de la ley si se escuchaba que venía la comitiva que iba hacia la boda. Y ellos mismos decían, todo el mundo, decían los judíos, entre los 6 y los 60 años seguirán el tambor del matrimonio. Y te vamos a explicar a qué se refiere este asunto, ¿verdad? Ahora, no está muy distante de la sociedad, ¿verdad? Aquí también nos encanta el argüende en cierta manera y las bodas y todo ese asunto, ¿verdad? Pero para los judíos realmente era algo demasiado especial. Si la boda era en un pequeño pueblo o aldea, literalmente, hermano, toda la aldea y todo el pueblo asistía a la boda. Todos. O si era una ciudad más grande, por lo menos
los vecinos aledaños, ¿verdad? La gente a tu alrededor de la colonia y obviamente toda la familia estaban presentes en aquel lugar de la fiesta, de la boda. Un matrimonio judío constaba de 3 fases. La primera fase, hermanos, era lo que traté de definirlo de una manera occidental para que lo podamos entender. La primera fase era como el noviazgo. Ahora, todo es entre comillas porque vamos a ver que realmente no tiene mucho que ver con lo que es ahora, pero para que lo podamos entender mejor. En esta fase, como lo hacen ahora, ¿verdad? Era un arreglo entre los papás. ¿O no? Bueno, ¿verdad? Realmente sabemos que no es así. En aquel tiempo sí, o sea, no te preguntaban, ¿verdad? Aparte eran edades, la mayoría muy jóvenes cuando se hacía el arreglo, 15, máximo ya 19 años, ¿no? Ya te estabas quedando, ¿no? Era muy peligroso que tu papá no arreglara un noviazgo a los 19 años, ¿no? Esa era la primera fase, pero realmente, hermanos, le digo que es entre comillas un noviazgo, porque en esta etapa el contacto entre la pareja era totalmente nulo, literalmente eran obligados a enamorarse sin siquiera poder conocer a la pareja con la que te iban a casar. La segunda fase la podemos llamar como el compromiso, o en cierta manera lo que era lo que hoy conocemos como una boda por el civil. Aquí se celebraba una ceremonia familiar donde los enamorados se intercambiaban votos, ¿verdad? En esta fase ya se consideraban como casados. Era ya un arreglo oficial. La única diferencia es que no vivían juntos, pero ya era un arreglo oficial. Entonces, en este tiempo que normalmente ese compromiso duraba algunos meses, casi normalmente hasta el año, lo que se acostumbraba es que el varón, el esposo, el que ya era el comprometido, tomaba este tiempo para ver a qué se iba a dedicar, establecerse en un oficio y también conseguir dónde vivir. No vivían juntos tampoco, había un poco más de contacto, pero ya era un compromiso. De hecho, si no se llegaba a consumar la boda, tenía que haber un proceso de divorcio. Y si alguno de los dos llegaba a morir, la persona que quedaba con vida se consideraba ya como viudo o viuda. Entonces les digo, ya era algo oficial aquí, pero todavía no vivían juntos. Entonces entramos a la tercera etapa. Lo que ahora conocemos como la fiesta, ¿no? Esta fiesta o celebración duraba, hermanos, casi siempre una semana, imagínense, ¿no? Qué chulada, ¿eh? Y se paraba el pueblo, O sea, todo el mundo paraba porque estaba en la fiesta. Ahora, no era de que estuvieran siempre todos en el mismo lugar en la fiesta. Se acostumbraba que iban diferentes personas a visitar y se quedaban ahí. No crean que era ya estar ahí toda la semana ahí. Se llevaban cada quien su casa de campaña. Y no, era visito, me regreso y si quiero vuelvo a ir. Y así era como se hacía, pero era una semana este asunto, ¿no? Y comenzaba cuando el novio iba a la casa de la novia con sus padrinos y la novia esperaba con sus damas de honor en su casa a que fueran por ella. Una vez que llegaba el novio, en esta última fase, desfilaban juntos por las calles principales de la ciudad, anunciando la boda y dando a entender al pueblo y la sociedad que ya el evento iba a comenzar. Era una algarabía total, ¿verdad? Esta marcha normalmente era de noche y usaban antorchas para iluminar el camino y llamar la atención a los invitados y decirles, salgan, ya es momento de ir a la fiesta. Al final de la fiesta, el padrino del novio tomaba la mano del novio y tomaba la mano de la novia, las juntaban y ahí era el momento en el que se consumaba el matrimonio y se suponía que de ahí en adelante esa pareja ya podía entonces estar junta y ahora sí vivir como un matrimonio común y corriente. Y así era como se celebraban y se consumaba lo que es una fiesta de boda judía. Ahora, estamos en una narración de Jesucristo donde Él se ubica en la tercera fase de la boda. Si recordamos un poquito lo que leímos, había 10 mujeres que estaban esperando que llegara el esposo para que fuera por su novia y iba a comenzar ya la procesión esa que iban hacia la fiesta.
Jesucristo se ubica histórica y contextualmente en el inicio de la tercera fase de una boda judía. Y vamos a entrar de lleno, hermanos, ahora sí a lo que es el texto. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Normalmente con las parábolas me gusta hacerlo así. Le voy a tratar de explicar todo lo que implica culturalmente lo que estamos leyendo. Y al final trataremos de entender cuál es la verdad espiritual que Cristo quiere revelar, que son varias realmente en este pasaje. Y miren, comenzamos versículo 1. Entonces, hablando Cristo del mismo tema que ha venido hablando, que Él va a regresar, el reino de los cielos, o sea, el reino donde Dios gobierna espiritualmente, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué quiere hacer Jesús con esta enseñanza? Él dice, voy a tomar el ejemplo que ustedes conocen perfectamente de lo que es la fase final de una boda, lo voy a hacer semejante para que entendamos algo importante del reino de los cielos o el reino espiritual. Y lo primero que quiero que veamos, hermanos, es quiénes eran aquellas 10 vírgenes o las características de estas 10 mujeres. Para poderlo entender de una mejor manera nuestra cultura occidental, hermanos, las 10 vírgenes eran lo que nosotros conocemos como las damas de honor de la novia. Se les llama vírgenes porque la costumbre era que no se podían elegir como damas de honor a mujeres casadas o viudas, tenían que ser solteras. Entonces se consideraba que si eran solteras, por lo tanto eran vírgenes, ¿verdad? Y era lo que se hacía en aquel tiempo, por eso la Biblia las llama así, pero si usted quiere entenderlo mejor, eran las damas de honor, ¿verdad? Ahora, fíjense las características que tenían. La primera es que da a entender la Biblia que todas eran solteras. Esa es la primera. Después también dice que todas tenían, ¿qué? ¿Una qué, hermanos? Lámpara. Todas tenían, ¿sí o no? Dice el pasaje, todas tenían una lámpara. Ahora, no crea que es la linterna que nosotros usamos. Sabemos por obviedad que no había luz eléctrica en aquellos momentos. Más bien es lo que usted y yo conocemos como antorchas. Literalmente, hermanos, era un trapo envuelto en un palo largo, ¿verdad? Y ese trapo que se envolvía se empapaba con aceite para cuando se prendiera hubiera lumbre, pero que pudiese durar más. Entonces se usaba para iluminar los caminos. Tenían que traer antorchas, era necesario totalmente, porque eso era lo que te distinguía de que fueras parte de la comitiva de las damas de honor o del novio. Pero si no traías antorchas, simplemente eras un invitado que iba a la reunión. Los que portaban las lámparas o las antorchas eran las personas importantes para el novio o la novia. Entonces era muy importante que se trajeran las antorchas. La gente sabía entonces que tú eras parte de la comitiva que había escogido los novios. Otra característica, dice el versículo 1, es que todas, ¿qué hicieron? Salieron a recibir al novio, al esposo en este caso. Todas salieron. Realmente era hacer una reunión para el encuentro. Ellas ya estaban juntas en una reunión y estaba esperando simplemente que llegara el esposo para irse con la esposa y empezar lo que era la fiesta. El que sean 10 realmente no es tan relevante, hermanos, para el principio espiritual. No me gusta a mí alegorizar con números, no soy partidario de. No creo que realmente la Biblia ponga tanto énfasis en ellos como a veces se piensa. Sin embargo, culturalmente hablando para los judíos, el 10 era un número de culminación. Se necesitaban, por ejemplo, 10 varones para celebrar la Pascua. La tradición decía que si no había mínimo 10 varones en algún lugar donde se iba, o en un aposento, recinto, para celebrar la Pascua, era mal visto. Se necesitaban por lo menos 10 varones que supieran lo que se estaba haciendo para celebrar la Pascua. Se necesitaban 10 varones también para comenzar una sinagoga. No podían ser 7 ni 8, tenían que ser 10 para que realmente pudiese llamarse sinagoga como tal. Entonces se cree que también para la bendición oficial en las bodas se necesitaban 10 mujeres de parte de la novia, pero también 10 padrinos de parte del novio. Digo, culturalmente era así para ellos, pero para un principio espiritual no creo que tenga mucha relevancia lo que es el número 10. Ahora, dice el versículo 2. Ya vimos similitudes.
solteras, todas traían la antorcha y todas iban a recibir al esposo. Sin embargo, la Biblia nos habla de que había diferencias entre ellas. Dice versículo 2, 5 de ellas, ¿qué eran, hermanos? Prudentes. Y ahorita vamos a ampliar más en el concepto. Y 5 eran... Hay mucha diferencia. Exteriormente todas estaban igual, pero en su interior había una diferencia. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Qué interesante es eso. Las insensatas o las simples se caracterizan por lo siguiente, lo explica el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, ¿cuál era el problema por el cual fueron insensatas? Dice, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí está la diferencia. Exteriormente eran todas iguales, estaban vestidas igual, todas traían lámpara, todas estaban contentas por la boda, todas estaban ahí haciendo algarabía y felices, y acá y allá eran solteras y todo, pero dentro de sí había una diferencia muy grande. La palabra insensata lo puedes traducir también como simple o sencillo. Ellas tomaron a la ligera la situación y dijeron, pues vamos a la fiesta, ¿verdad? Y al asunto, pero realmente en su interior no estaban preocupadas ni preparadas por lo que era en sí el evento. Sin embargo, las otras 5 dijeron, es un evento importante, es nuestra amiga o mi familiar la que se va a casar, queremos que las cosas salgan bien. No sabemos cuándo vaya a llegar el esposo, entonces me llevo mi lámpara, pero por si las moscas me llevo una vasija con aceite, por si se me llega a acabar la lumbre, en cualquier momento puedo volver a echarle aceite a mi trapo y que haya lumbre en toda la procesión, en todo el camino. Esa era la gran diferencia. Y ahorita vamos a ver, hermanos, que era muy grande la diferencia. Después dice versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Ahora, aquí está el asunto. Leía un libro en cuanto a lo que es la cultura judía. Y hay muchos testimonios de arqueólogos, de teólogos y de personas que han ido a Medio Oriente, específicamente a Israel, y les ha tocado presenciar lo que son bodas judías. Unos arqueólogos dice que llegó él a una ciudad cerca de Jerusalén y empezó a ver que había gente con tambores en una caminata. Le preguntó a su guía, oye, ¿qué está pasando? Dice, es el inicio de una boda. Le preguntó a este hombre, ¿nos va a tocar presenciar la boda en la ciudad? Le dice, no sé. Dice, ¿por qué? Dice, porque todavía no llega el esposo. ¿Y dónde está? Dice, está negociando. ¿Con quién? Con los papás de la novia. ¿Y cuándo acaba la negociación? Dice, no sabemos. La gente está preparada, sabe que va a haber boda, pero no sabe cuándo va a comenzar. Dice, puede ser ahorita mismo, puede ser en la noche, o puede ser hasta mañana, o puede ser 2 días después. Y dice aquel hombre que se acordó de la parábola. Porque ¿qué dice la Biblia? Y tardándose el esposo. Hermanos, esta es una referencia total a lo que es la inminencia de la venida de Cristo. La gente piensa que es tardanza y que ya Cristo tardó miles de años, pero déjeme decirle algo, hermano, la fecha está establecida desde antes que el mundo fuese fundado. El Señor no está esperando a ver a qué horas le da, híjole, como que ya traigo ganas de regresar. No, hermanos, ya está una fecha establecida desde la eternidad. Para nosotros como seres humanos es tardanza, para Cristo simplemente es cumplir con la fecha que ya está establecida. No sabemos cuándo es. Decía Iván ahorita que fuera ahora, gloria al Señor. Yo creo la esperanza más grande de cualquier predicador es que Cristo venga cuando estés predicando, ¿no? Se va a tardar, dijeron ellos. Ahora, ¿y después qué pasó con las mujeres? ¿Cabecearon todas?
Ahora, muchos toman esto como referencia a que la iglesia está dormida y espiritualmente. Bueno, yo no creo que sea tanto así. ¿Por qué? Porque no se durmieron nada más las insensatas, se durmieron también las que se supone que eran prudentes. Entonces, más bien, a mi parecer, creo que es una referencia, hermanos, de que la vida tiene que continuar normalmente. Usted tiene que trabajar, usted tiene que vivir, usted tiene que dormir, tiene que educar, tiene que estudiar, pero siempre con su aceite listo. Siempre preparados. Ahora dice, y a la medianoche, o sea, cuando nadie se lo esperaba, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fue realmente un anuncio que todos pudieron escuchar en la casa donde estaba, en este caso las mujeres que estaban ahí. Versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes, ¿qué hicieron? Se dice que todas, ¿cuántas eran entonces? Las 10 se levantaron y también las 10, ¿qué empezaron a hacer? Y aquí viene el problema. Dice la Biblia que se tardó el esposo y que llegó a la hora menos esperada, a la medianoche, cuando estaban dormidas. Se apresuraron a preparar el asunto porque ya iba a comenzar aquella caminata para anunciar al pueblo que la boda ya estaba a punto de comenzar. Todas se levantaron y cuando empezaron a arreglar la lámpara empezó el problema. ¿Por qué? Arreglar la lámpara o la antorcha, lo que se acostumbraba era, agarrabas lo que era la parte superior del palo donde estaba el trapo y se empezaba a cortar los excedentes que ya estaban demasiado quemados, para que realmente pudiera tener una buena llama, lo que era aquella antorcha. Entonces empezaron a cortarlo, a dejar bonita la antorcha, y al momento de quererla prender, se dieron cuenta que ya había pasado tiempo, que el aceite ya estaba posiblemente seco, y si la prendían poquito, pronto se apagaba. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, como yo traigo mi aceite, lo empapo el trapo de aceite, totalmente lo sumerjo en aceite, y luego después vuelvo a prender. Ahora estoy haciendo como si hubiera encendedor, pero no había, ¿verdad? No sé, tomaban de la estufa de leña, ¿verdad? Alguna brasa, y entonces volví a prender aquella antorcha. Miren lo que dice la historia. Y las insensatas, o sea, las simples, las sencillas, dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora fíjese la respuesta. Mas las prudentes respondieron. Realmente no era un asunto de egoísmo, hermanos, era un asunto de lógica. Dice, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. O sea, dice, ¿para qué te voy a prestar si a la mitad del camino, a las 12 nos va a pagar? ¿Qué caso tiene? Por lo menos que 5 estén bien, ¿no? Imagínate que vayamos a la mitad y todo en penumbras el asunto. No, o sea, esto es de lógica. Nos tiene que alcanzar por lo menos a 5. Entonces, para que no nos quedemos sin luz y sin aceite nosotras y ustedes también, mejor vayan a los que venden y compren para ustedes, ¿no? Ahora, en aquel tiempo no había ESMAS 24 horas. ¿Ah? Pareciera ser una solución sencilla, pero a las 12 de la noche en un pueblo judío, ¿dónde va a haber alguien que va a estar vendiendo aceite para las antorchas? Además, créanme, el vendedor de aceite iba a andar en la boda también. Y aquellas mujeres, como eran simples e insensatas, pensaron que a lo mejor sí iban a poder encontrar algo. Miren lo que dice la historia. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas, y esa es la palabra clave, hermanos, de toda esta parábola, entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó, hermanos? Esto es algo muy judío. No crea que Cristo lo incluyó nomás para que quedara ahí su parábola.
Una vez que el primer día de la fiesta empieza lo que es la boda, se cierran las puertas y nadie entra. Es por respeto al evento. Entonces cuando aquellas andaban buscando aceite, regresaron, caray, ya se fueron. Y mire, versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes. ¿Quiénes son esas otras vírgenes? Las que andaban buscando a medianoche aceite, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Híjole, se nos chispoteó aquí tantito, pero no traemos ni aceite, no traemos nada, ya se nos apagó la lámpara, pero ábrenos. Fíjese la respuesta, hermanos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no, ¿qué dice? ¿Cómo no las va a conocer? Si se supone que eran damas de honor de la que es su esposa ya en ese momento, a lo mejor no convivió con ellas, a lo mejor no tenía compañerismo con ellas, pero de cierta manera sabía a quién su esposa iba a elegir para que fuera su dama de honor. Pero aquel hombre dijo, no las conozco. Más adelante explicaré esto. Versículo 13. Esa ya no es parte de la historia, es la conclusión que da Cristo. Velad. O si lo quiere ver de otra manera, con otra palabra, prepárate. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora no se emocione, todavía no acabo. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de todo esto? Miren. La primera venida de Cristo, cuando Él se encarnó y estuvo en esta tierra 33 años aproximadamente, para la primera venida de Cristo realmente hubo mucho anuncio. Desde el Génesis capítulo 3 versículo 15 se dio la promesa que de alguna persona de la simiente de la mujer iba a ser el que iba a herir a Satanás y su imperio. No sabían quién era, no sabían cómo se llamaba, no sabían cuándo, pero ya estaba anunciado que alguien iba a destruir el imperio de Satanás y el pecado. Si usted va a través de toda lo que es la línea del Antiguo Testamento, Isaías se cansa de hablar de profecía de Cristo, Jeremías lo hace también, y muchos de los profetas menores lo hicieron. Aún Juan el Bautista estaba predicando y anunciando la primera venida de Cristo. El asunto es que para la primera venida de Cristo tú podías estar preparado o no, no pasaba absolutamente nada. Él iba a venir, lo ibas a conocer, ibas a escuchar de Él. Aún hoy en día la gente escucha de la primera venida de Cristo sin estar preparado para ello. ¿Por qué? Porque lo importante de su venida sí era que iba a venir, pero más bien ¿para qué venía? Y era el cumplimiento de la voluntad del Padre y dentro de eso el sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Y ahí no implica tanto una preparación, más bien implica entendimiento y fe en la obra que Cristo hizo. Sin embargo, hermanos, para la segunda venida de Cristo el tema es totalmente diferente. Déjeme decirle algo. Esta parábola que usted está leyendo, obviamente tiene una aplicación para el mundo allá afuera, pero esta es una parábola de entendimiento para la iglesia, para la congregación que cada domingo se viene a sentar y a escuchar en las mañanas a la palabra del Señor. Esta es una enseñanza para usted y para mí, que vamos a ir deshebrando poco a poquito. Tienes que prepararte para la venida del Señor. Porque después de su venida ya no habrá otra oportunidad. Ahora tú dirás, pastor,
aquí estoy. ¿Qué mejor preparación que venir el domingo a la iglesia? Realmente, hermanos, el tema de este asunto, de la parábola de las 10 vírgenes, es el siguiente. Una cosa es participar y otra cosa es prepararte. Y son cosas totalmente diferentes. Mire, tenemos que hacer una muy marcada diferencia. El tema de la venida de Cristo es muy apasionante al momento de predicarlo y de escucharlo. Al que realmente en cierta manera tiene una noción de lo que significa que Cristo regrese, se le eriza la piel y se llena de emoción en pensar en el momento, aún imaginarlo. Pero realmente es un tema muy frío después de las enseñanzas. Se te eleva el ánimo y la esperanza al momento de escuchar o leer los pasajes, pero la verdad es que muy pocos nos quedamos con el pensamiento en la mente durante todos los días de una manera diaria, que tengo que estar listo para el regreso del Señor. Había un predicador que todas las mañanas se levantaba, abría la puerta de su casa y él decía: ¿será hoy, Señor? Todos los días. Tenemos que hacer una diferencia muy marcada en lo que es prepararse y lo que es participar, hermanos. Le voy a dar algunos ejemplos de lo que es participar y prepararse. Judas participó, ¿sí o no? Bastante. Pero los otros 11 se prepararon. Caín participó en la ofrenda a Dios, ¿sí o no? Pero solamente Abel estaba preparado. Saúl participó del reino, pero David le dio el ejemplo de cómo estar preparado. Demas participó, hermanos, del servicio junto al apóstol Pablo, pero solamente Lucas estaba preparado, dice el versículo. Diótrefes participaba posiblemente hasta como pastor de la iglesia, según la narración de Juan. Pero la misma narración de segunda o tercera de Juan, si mal no recuerdo, dice que solamente Gayo y Demetrio realmente estaban preparados. Muchos de los profesantes cristianos son partícipes de las actividades y la vida de la iglesia. Un profesante es aquel que se dice ser o que piensa ser. Muchos son fieles asistentes a los cultos y demás eventos en la iglesia. Sin embargo, nos daremos cuenta que a través de esta parábola, asistir y participar no me garantiza nada cuando Cristo regrese. Absolutamente nada. El punto de esta enseñanza, hermano, es que usted tiene que estar preparado. Ahora, ¿cómo es esto? Mire, recuerda que hicimos un análisis de las 10 vírgenes, de las 10 damas de honor. Exteriormente, ¿todas estaban? Igual. Traían su antorcha, traían su ropa, estaban en el lugar, fueron a salir, o más bien salieron a recibir al esposo. Pero en el interior había una diferencia muy grande. Unas traían aceite y otras no. Hermano, yo no sé cuántas antorchas puede haber aquí. Porque la antorcha es una representación en la parábola del aspecto exterior que todo el mundo pensamos que traemos. Y todo el mundo llegamos con antorcha y la traemos para todos lados, porque estamos participando. Pero realmente, ¿tengo aceite? El esposo es Cristo. Las prudentes son las verdaderas o verdaderos cristianos
que se preparan para la venida del Señor. Las insensatas son aquellos que profesan, pero que jamás se han preparado. Las lámparas son la identidad exterior y el aceite es realmente la preparación interior. ¿Sabe, hermano? Para mí hay algo que realmente va a marcar si usted es participante o se está preparando. No estoy alegorizando la Biblia, ni me gusta hacer simbolismos, sabe que yo no acostumbro a hacerlo así, pero que el aceite sea la única diferencia me habla de algo muy importante: el Espíritu Santo. Y se lo he dicho a los jóvenes, y no tengo temor de decirlo en esta mañana, porque no vengo a venderle palos, ni vengo a entretenerlo tampoco. Si usted tiene su antorcha, pero tiene una nula actividad espiritual en comunión y relación con el Señor, hay un problema muy grande. No me puede venir a mí a decir, y se lo puede decir a quien usted quiera, pero yo no lo puedo creer porque no es algo que la Biblia enseñe. Que usted me diga que es cristiano, que usted me diga que ama a Dios, que usted me diga que viene al coro, que viene a barrer a la iglesia, que usted viene y enseña aunque predica, pero si su actividad espiritual es de leer la Biblia y orar una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada vez que se acuerda, una vez cuando tiene problemas, usted es participante solamente. Si no tiene el hábito de tomar la palabra del Señor y de entregarse al estudio de aquel que entregó su vida por usted, yo creo que nos estamos engañando a nosotros mismos. Puede venirse de rodillas a su casa acá los domingos, pero si usted no tiene una comunión con el Señor a través del Espíritu Santo, somos simplemente participantes. Y el día que Cristo regrese, va a quererse preparar en el momento como lo hicieron las insensatas. Pero ¿sabe qué me enseña esta parábola? Si durante toda su vida no lo hizo, el último día será imposible. ¿Y sabe qué me enseña esta parábola, hermano, también? Que no puede pedir prestada la comunión con Dios. Que si su papá es muy espiritual y su papá es el pilar y baluarte de la familia, eso no implica que usted, hermano, también sea alguien que se está preparando para la venida del Señor. Que si su mamá ha orado toda la vida por usted y su abuelita murió orando por usted, eso no te hace que realmente te estés preparando. Esto es personal. Eres tú con Cristo. No importa quién sea tu papá, tu abuelo o tu hermano o el tiempo que tengas en la iglesia, esto es personal. Y sabe, esta parábola también me enseña algo. No es que no hubieran estado conscientes de la falta de aceite. ¿Sabían? Simplemente no se preocuparon por prepararlo. No lo quisieron hacer. Miren, le invito a que vayamos a 2 Corintios 13, por favor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, lo que más me llama la atención del pasaje es a quién lo está escribiendo Pablo. A una iglesia participante, a una congregación grande y activa. Y Pablo les dice, examínense. Luego dice, probaos a vosotros mismos. Y qué interesante esta pregunta, hermano. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué dice? Reprobados.
Hermanos, la apariencia externa no le va a ayudar para absolutamente nada. La Biblia dice que los frutos dan a conocer realmente quiénes somos. Y se lo digo, hermano, con todo el temor de mi corazón, pero también orando al Señor que esto provoque una examinación en su vida. La prueba más infalible de la salvación, hermanos, es la comunión con el Señor. Yo me pregunto, ¿para qué, hermano, quiere usted ir al cielo? Si aquí en la tierra no oro para conocer al Dios que me salvó, no leo la Biblia para entender la salvación y al Dios que me salvó. Si aquí en la tierra realmente no glorifico al Señor por agradecimiento a la obra que hizo por mí, ¿para qué quiero ir al cielo si allá en el cielo estará el Dios que tanto me aburre? ¿Para qué? El punto de la parábola de las 10 vírgenes no es tanto animarnos de que Cristo regresa, que sí en parte es más bien, ten cuidado porque Cristo regresa. Y si estás participando pero no estás preparado, en la cara se va a cerrar la puerta. Y entonces dice la Biblia que habrá grande lamento. Y todo aquel, hermanos, que no esté preparado para ese día sufrirá grande pérdida. Ahora, esto solamente es, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes. La parábola que viene enseguida, que es la de los talentos, tiene un tema similar. Sí es, pues Cristo regresa, pero ten cuidado porque si no eres hallado fiel, habrá grande pérdida. La parábola de las vírgenes es prepárate, que tu vida demuestre que te estás preparando. Y la parábola de los talentos es tu fidelidad va a demostrar realmente si estás esperando la venida del Señor. Volvamos a Mateo 25, por favor, hermanos. Y con eso concluimos. El versículo 13 dice, velad, o prepárate pues, porque no sabes ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre, hermano, participa. El Templo Bautista Bíblico, con sede en la ciudad de Chihuahua, lo invita a que acuda a nuestros cultos todos los domingos, a que escuche la palabra y obtenga la salvación conforme a la gracia de Dios y a las Escrituras. Nuestro domicilio es en la colonia Los Frailes, en la calle José María Iglesias, esquina con Fresno. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31.